Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que conversamos acerca de 430 años de, y lo voy a poner así. 530. Perdón, 530 años, es correcto, 530 años de la llegada, y voy a ponerlo de esa manera, de la llegada de Cristóbal Colón por primera vez al territorio americano. Decimos que son 530 años de resistencia indígena en América, de resistencia negra y de resistencia popular. Por ahí se ha acuñado en contra de el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Bueno, España celebra el Día Nacional de España, pero para una gran parte del continente americano son 530 años de resistencia indígena, negra y popular. Para hablar sobre este tema, sobre estos 530 años y lo que han significado, lo que significó hace 530 años la llegada de Cristóbal Colón para el continente americano, está con nosotros Francisco Javier Bautista Lara, escritor, analista, promotor además de escritores, porque ahora está promoviendo escritores. Descubriste ser escritor y te gustó tanto que le estás diciendo a la gente, escriba. Bueno, mira, escribir, vos sabés que es una manera de sanar. Sí. Es una manera de contar tu experiencia, tu vida, y por lo tanto transmitir a otro ese conocimiento y esa experiencia que le puede ser útil. Así es que yo creo que compartir, como vos compartís un café, o compartís un abrazo, o compartís un mensaje y una frase, también el escribir compartís. Así es que yo creo que el valor de la escritura es la capacidad de compartir, o la vocación de compartir, o el interés de compartir. Y ahí me gusta mucho ese tema, sí. Pues, es decir, es una vocación de maestro, diría yo. Es decir, el maestro que habla, pero el maestro también que escribe y comparte lo que escribe y comparte lo que dice, pues. Ahora, puedes escribir de forma privada, porque no necesariamente vas a publicar, es decir, bajo el concepto de la sanación, la escritura como una forma de sanar, lo escribís privadamente y lo compartís con vos mismo. Claro, sí. Pero pues, esa es una parte del asunto, pues, sí. Podés escribir, sanás, ordenás tus ideas, ordenás tus emociones, pero el otro parte inseparable es no las dejes guardadas, compartirlas a otros que le pueden servir a otros, ¿verdad? Es decir, no solo para divertirse, para distraerse, sino también para aprender, porque la lectura o la escritura es diversión, es distracción, pero también es conocimiento y también es aprendizaje, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando ya te metes a escribir, y escribir en serio, vamos a decirlo, a ponerlo así en esos términos, escribir en serio, sucede lo que te ha ocurrido a vos, que es que ya te metes a investigar, a ensayar, a analizar, y a presentar los resultados de esas investigaciones. Mira, lo que pasa es que para escribir tenés que tener algo que decir. Y el algo que decir se construye con 3 elementos fundamentales, y son, en primer lugar, la experiencia de vida y la observación sobre la vida vivida y sobre el entorno. Es decir, eso es clave, observar y vivir. Si no has vivido nada, si no has observado nada, no tenés nada que decir. Pero hay un segundo elemento clave, la lectura. Es decir, necesitas ser un lector constante sobre aquellos temas que te interesan, digamos, desde la ficción, la novela, el cuento, la historia. Y cuando vos vas leyendo y sumás esa lectura que vas haciendo a lo largo del tiempo, y además de manera sistemática y no ocasional, y vas sumando eso a tus experiencias, a tus interpretaciones y a tus valoraciones, entonces se produce una consecuencia lógica, escribir. Pero no se puede escribir si no tenés nada que decir. No se puede escribir si no lees, si no fortaleces tu conocimiento y tu experiencia y tu vida. Si no experimentás, no se puede decir nada, o lo que vas a decir es tontera. Cuando alguien me dice, quiero escribir un libro, yo no le digo sobre qué quiere escribir, sino la pregunta que yo le hago es, ¿cuáles son los últimos libros que has leído? Y a veces la respuesta común, ¿sabes cuál es? Desafortunadamente, es que no he tenido tiempo. Entonces yo le digo, hasta que no tengas tiempo, hasta que tengas tiempo para poder leer, entonces puedes dar el paso siguiente de escribir. ¿Entendés? Eso es consecuencia de eso. Ahora, yo quisiera comenzar con lo que vos señalaste. Bueno, en 1492, Colón llegó a las tierras
de las Antillas, del Caribe americano, por accidente. En las Bahamas. Por accidente. Él murió convencido que había llegado a las Indias. Sí. Y escribió lo que se llama el diario a bordo. El diario a bordo, que es una transcripción que hace, digamos que es el libro de él, pero transcrito por otros autores, porque el original no apareció, por la razón que sea, ¿verdad? Pero no apareció. Y entonces, este diario a bordo de Cristóbal Colón, dice Eduardo Galeano, que menciona 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o nuestro Señor. Prácticamente una diferencia de 3-1. Eso te marca a vos cuál es la frecuencia conceptual, motivacional, con la que este navegante aventurero genovés se mueve y llega a estos territorios. Y quiero contar, digamos, lo que él escribe precisamente los días que llega a esta isla que le llamó, la isla de Guaraní, que le llamó San Salvador, en las Bahamas, lo que es las Bahamas hoy. Y dice lo siguiente: dice que conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por la fuerza. Le di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor con que tuvieron ellos mucho placer y quedaron tanto nuestros que era una maravilla. Y sigue más adelante: ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré las espadas y las tomaban con el filo y se cortaban por ignorancia. Y continúa en este relato Colón: traían ovillos de algodón hilados y papagayos y otras cositas que sería tedioso escribirlas, y todo daban por cualquier cosa que se les diese. Y yo estaba atento y trabajaba por saber si había oro, y si que alguno de ellos traía un pedacito colgado a un agujero que tienen en la nariz, y por señas pude entender que venían del sur, y volviendo a la isla por el sur, que estaba ahí un rey que tenía grandes vasos de ello, de oro, etc. Es decir, ese primer encuentro que Colón describe aquí, donde le daban bagatelas, cuentas de vidrios de colores, y que los indios, dice él, le entregaban todo por aquellas cosas sin valor. Y lo que primero le llama la atención a Colón son las cositas de oro que llevan. Y entonces Colón se preocupa, y el grupo que va con él, ¿dónde está el oro? Por eso Galeano insiste con claridad: 139 veces en este diario a bordo de Colón fue mencionada la palabra oro. De tal forma que el oro fue la brújula que siguió esa expedición, esta primera expedición y esa segunda expedición y esa tercera expedición y todas las expediciones que los españoles organizaron después de aquel año 1492. El oro fue el motor. Pero es que claro, es que hay que entender una cosa también. Es decir, hay que estar claro de una cosa. Es decir, este no es un viaje expedicionario, misionero, ni nada por el estilo. Este es un viaje que tiene como fin comercio, abrir una ruta de comercio. Punto. Es un viaje de negocio. Es un viaje de negocio. Es un viaje de conquista, es un viaje de abrir rutas de negocio. Y accidentalmente, porque es accidentalmente, se encuentra con nosotros.
Porque él no tiene ni idea de qué es lo que va a encontrar. Ahora, Colón murió creyendo que había llegado a las Indias. La India, entiéndase el Oriente, es decir, claro, China, la misma India, toda esa región del sudeste asiático. Que Cuba, que le llama Isla Juana al principio, Cuba, era territorio de Asia, efectivamente. Sí. Es decir, que era Japón o era una isla de China, ¿no? Es decir, estaba confundido él al principio, y los primeros expedicionarios estaban creyendo eso, por eso nos llamaron los indios, ¿verdad? Después se percataron, tal vez unos 10 o 15 años después, que no, que este era un continente distinto, y ahí vino Américo Vespucio y decidieron poner a este nuevo continente América, todavía imprecisamente delineado, pero evidentemente estaban claros que no era Asia, que no era la India, que no era China. Pero eso sucedió varias décadas más tarde, incluso 100 años más tarde, cuando determinan que esto es otra cosa. Pero es decir, estos vienen en un viaje de comercio y se encuentran con que aquí hay un montón de tontos, voy a decirlo, que por un asunto amistoso, porque además eso en algunos escritos de Indias está puesto que eran gente muy amistosa, muy querendona, muy amable, que te recibían muy bien y que te ofrecían lo que tenían. Como el oro no carecía, o más bien, como el oro carecía de un valor monetario, era un adorno, y más bien tenía un valor emocional, es decir, yo te doy, me quito del cuello mi collar y te lo doy porque quiero agradarte. Y entonces vos lo recibís con ese sentido. Qué bonito, me dio este collar para agradarme, y yo valoro este collar porque fue para agradarme. No lo valoro porque sea de oro, de plata, de lo que sea, sino porque me querían agradar. Ahora, hay otra fecha importante, vos sabés, el 12 de octubre, que es la referencia de la llegada del Colón en este primer viaje a esta isla de San Salvador, que llamaron así, y después está el 12 de septiembre de 1502, que es cuando llegan a Nicaragua. Sí. Cuando Colón pasa por la costa del Caribe nicaragüense, ve el Cabo Gracias a Dios. Y una tormenta, que supongo haber sido un huracán. Pues una tormenta tropical o un huracán de la época, porque estamos hablando que son los meses de septiembre-octubre, ¿verdad? Que evidentemente la zona de tormentas tropicales y de huracanes en el Caribe. Y él continúa navegando y llega al Río Escondido, también bordea las islas Corn Island y Corn Island, la isla pequeña, y continúa hacia el sur. Es decir, ese es el viaje que ese día hace. Pero después de eso, Fray Bartolomé de las Casas, que es un cronista muy conocido, escribe la brevísima relación de la destrucción de las Indias y dedica un a Nicaragua. Ya se refiere a 1522, cuando inicia la conquista. Y mira lo que dice Fray Bartolomé de las Casas en ese primer párrafo de lo que llama la provincia de Nicaragua en aquel entonces. Dice: el año de 1522 o 23 pasó este tirano, y se refiere a los conquistadores, seguramente Gil González, Francisco Hernández de Córdoba, Pedrarias Dávila, etcétera, pasaron a sojuzgar la felicísima provincia de Nicaragua, el cual entró en ella en triste hora. De esta provincia, ¿quién podrá encarecer la felicidad, sanidad, amenidad y prosperidad y frecuencia y población de la gente suya? Era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi durante 3 y 4 leguas en luengo, llenos de admirables frutales que causaban ser inmensa la gente. A esta gente, porque la tierra llana y rasa que no podían esconderse en los montes, y deleitosa que con mucha angustia y dificultad osaban dejarla, por lo cual sufrían
y sufrieron grandes persecuciones, y cuando les era posible tolerar las tiranías y servidumbre que le imponían los cristianos, etcétera. Así relata este cronista español, Fray Bartolomé de las Casas, dominico, la introducción de los españoles en América, en Nicaragua. En este caso. La felicísima tierra o provincia de Nicaragua que va a sufrir, dice él, o que está sufriendo. Sí, sí. Y este cronista, bueno, es a veces criticado porque dicen que exagera algunos relatos, etcétera, pero es un cronista defensor de los indios, como todo el mundo sabe, que pone en evidencia, y puso en evidencia durante la época, la gravísima situación que estaban pasando los indígenas en América, ¿verdad? Y que la ambición desmedida de los conquistadores arrasaba con los pueblos. Es decir, por un lado tenía una ambición desmedida, en busca de oro, que fue la brújula por la cual siguieron. Donde hay oro, y allí iban buscando en la persecución de ese hallazgo, de ese almacén, de esa fuente, de esa veta de oro que estaba en algún lugar, hasta que llegaron al sur y llegaron a México, a Tenochtitlán, donde lograron grandes cantidades de oro. Pero el segundo elemento era, estos eran extraños y traían, como todo el mundo sabe, enfermedades nuevas, desconocidas, de las cuales estos pueblos no estaban inmunizados y sufrieron, digamos como la viruela, por ejemplo, que causó grandes mortandades. Pero además se valieron de la ingenuidad. Es decir, vos tenías pueblos que tenían una concepción, una cosmovisión del mundo, y a estos pueblos, cuando vos ves gente barbuda, blanca, que traen caballos y que traen espadas y que traen cosas que ellos no conocían, entonces viene la historia y la cosmovisión de ellos, y comienzan a pensar que pueden ser dioses venidos del cielo, y el retorno de Quetzalcóatl, decían algunos los españoles en México, el retorno de los dioses, y entonces y logran explotar los españoles esa percepción y manipular. Hablan del rey, hablan de Dios, hablan del Papa, y por lo tanto imponen ese conocimiento o esa presunta verdad a estos pueblos que tenían otras verdades y que tenían otros conocimientos. Y entonces esa confusión que se genera es manipulada, lógicamente, psicológicamente. Digamos, entonces tenés por un lado la confusión, por otro lado la fuerza, por otro lado las enfermedades, el atropello, y además la desarticulación de la estructura social. Vos tenés comunidades que tienen sus estructuras, sus jefes, que tienen su organización social, sus creencias, su manera de vivir y organizar la sociedad, y viene una fuerza extraña y te rompe dramáticamente esa estructura, te rompe no solamente los esquemas de pensamiento y de sentimiento, sino que la manera de organizarte y de vivir, de tal forma que te quedas en el aire de manera brusca y de manera dañina. Entonces se provoca una profunda crisis emocional, social, política, cultural en esos pueblos de la época. Gil González entra a Nicaragua por el sur, más o menos por el Istmo de Rivas. Sí. Y él escucha hablar de un cacique, Nicanao, muy poderoso, y le envía una carta, o le envía un aviso, ¿no? Diciéndole que va a llegar, porque le quiere contar de su Dios, y le quiere decir, y de sus reyes además, ¿no? Y le quiere decir que él debe obedecer a ese Dios y a esos reyes. Más o menos, por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que manda la corona española. Pero manda una carta más o menos en esos términos, ¿no? Y le explica además, o le advierte además, que de no someterse va a tener graves consecuencias. Y cuenta la historia que Nicaragua sí lo recibió, y que hubo una plática que algunos consideraron una gran plática, en la cual demostró mucha sapiencia Nicaragua. Porque además fue una pregunta tras pregunta de Nicaragua para saber acerca de ese Dios y de esos reyes de los cuales hablaba Gil González. Ya que él salió muy sorprendido de la plática, no se imaginó una plática de este tipo. De ahí que se crea que Nicaragua, por lo menos así lo estudiamos durante mucho tiempo, que Nicaragua había cedido
a los españoles y que el único que presentó batalla fue Dirian Gen. Durante mucho tiempo lo estudiamos así, sin saber que Nicaragua sí los recibió, pero no necesariamente fue paz todo lo que vino a continuación. Vamos a hacer una pausa, justamente para que hablemos de eso que le manda a decir Gil González, porque es decir, ese digamos es el lineamiento ideológico de la conquista, lo que le manda a decir Gil González a Nicaragua. Porque hay un lineamiento ideológico de la conquista que viene de 1493, es decir, del año siguiente, incluso es de marzo a abril del 93, 6-7 meses más tarde de la llegada de Colón. Hacemos pausa, hablamos acerca de esto, regresamos en breve en Sumando Vigor. Seguimos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara a propósito del 12 de octubre, 530 años después de 1492 este año. En 1493, marzo-abril por ahí, el Papa Alejandro VI saca una bula, es decir, una declaración, digamos, para ponerlo en términos un decreto sencillos, especial, un decreto, mediante el cual se apropia de América primero, en el nombre de Dios, y le da los derechos a los reyes españoles, Fernando e Isabel, sobre este continente, sobre las tierras descubiertas y las por descubrir todavía, para que ellos, como reyes católicos, administren para Dios estas tierras. Mira, vamos a hacer una revisión cronológica. Colón llega en el primer viaje en octubre de 1492, octubre. Sí. Él regresa a España en marzo de 1493. Sí. O sea, octubre a marzo, él está regresando a marzo. 4 meses más tarde de su llegada. En marzo, sí, él lleva ya la noticia de que descubrió unas tierras que no conocía, que es la India, dice. Y lleva pruebas, además. Y sí, lleva un montón de cositas. Y lleva gente. Y lleva los primeros esclavos. Sí. Ha capturado el primer contingente de esclavos. O sea, en términos reales, Cristóbal Colón inaugura la esclavitud en América. El porque tráfico. Capturó sí, a un grupo de indígenas de las islas y los lleva de muestra, de espécimen raro, pero para ser vendidos y comprados y comercializados como testimonio de su hazaña, como evidencia de su hazaña. De tal forma que él hace el primer reporte oficial de que ha descubierto tierras desconocidas, o que se ha percatado de que hay tierras nuevas en ese lugar y algunas tierras o alguna ruta nueva en esas viejas tierras que no conocían, y que hay riqueza, que hay oro, que hay especies, etcétera. Entonces llega donde los españoles, donde los reyes, y le dice: miren, aquí está la evidencia, descubrimos, aplausos, todo el mundo feliz y contento. Y entonces viene la gran pregunta: ¿cómo justificamos los reyes que esos territorios son nuestros? Y entonces recurren a una burda, absurda base legal, que además se convirtió en la base de la conquista durante los primeros 50 años después de ese episodio de 1492. Y el Papa Alejandro VI emite la bula el 4 de mayo de 1493. Colón regresa en marzo, abril, mayo, un par de meses 2 más meses tarde. después. Es decir, lo que tardan en ir y venir los correos. Ellos ya se entienden, sí, ya conocen la evidencia de esas tierras nuevas o de esos lugares misteriosos llenos de riquezas abundantes, según dice Colón, y entonces dicen: necesitamos justificar que somos los dueños de eso. Entonces vamos donde el Papa Alejandro VI. Y el Papa emite un absurdo, pero considerado válida, decreto eclesial o una bula papal, que dice más o menos lo siguiente, y es el absurdo del tema. Dice:
que él, como sucesor de Pedro, como vicario de Cristo, dona, entrega esos territorios descubiertos y esos territorios por descubrir a los reyes católicos y a sus sucesores, y que cualquiera que impida que eso ocurra debe ser impedido por la fuerza, porque ellos pasan a ser los reyes, Fernando e Isabel en ese momento, sus propietarios legítimos de esas tierras descubiertas y por descubrir que han sido reportadas y que, según dice la bula, son abundantes en especies, en oro y en tierra. Y en otras riquezas, dicen. Y entonces dice que para que ellos tengan legítima posesión de esas tierras. Y resulta que esta absurda bula, montada en una absurda pretensión de expansión imperialista, se convirtió en la base legal que los reyes católicos, nombrados así después por el Papa Alejandro VI, organizan las nuevas expediciones de conquista, de descubrimiento y conquista en este territorio de América. Es decir, la simple donación del Papa Alejandro VI en esta bula histórica del 4 de mayo de 1493. Pero resulta interesante lo siguiente: esta base jurídica resulta que unos meses, más bien unos años después, un fraile dominico, que es considerado el fundador del derecho internacional, Fray Francisco de Vitoria, en 1534, bueno, estamos hablando más de 40 años después, 41 años después, en unos escritos que hace y en unas conferencias que imparte, este fraile catedrático de la Universidad de Salamanca dice con una mediana claridad que eso no tiene ningún asidero. Y publica un libro, o hay varias conferencias que se publicaron después en un libro de discípulos de él y planteamientos de él, y en esencia dice lo siguiente, y comienza con una pregunta: ¿con qué derecho habían sometido a los pueblos indígenas de América? Y desmontaba las bases fundamentales del dominio y la posesión, y comenta: oímos hablar de tantas hecatombes humanas, de tantas expoliaciones de hombres inofensivos, de tantos señores desposeídos de sus riquezas y posesiones, que hay mérito para dudar que si todo eso ha sido hecho con justicia o con injuria. Y agrega, en primer término, si esos llamados bárbaros, antes de la llegada de los españoles, eran verdaderos dueños, pública y privadamente, esto es, si eran verdaderos dueños de cosas y posesiones privadas, y si había entre ellos algunos hombres que fueron verdaderos príncipes y señores de los demás, diremos que ellos eran pública y privadamente en pacífica posesión de sus cosas, y por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser tenidos como verdaderos señores y no se les puede despojar de su posesión sin justa causa. De tal forma que si algo ya tenía dueño, ¿a cuenta de qué? ¿Sobre la base de qué derecho alguien que se llama Papa Alejandro VI dice ser dueño y dona? Vos no podés donar lo que no es tuyo, no podés donar lo que no tenés en posesión, no podés donar lo que no es de tu propiedad. Y nunca nadie ha dicho, y no existe ninguna base legal para afirmar que el Papa era señor de todo el orbe, y por lo tanto no era dueño de todo el orbe, porque significaría aceptar que era dueño también de Francia, y dueño de Suecia, y dueño de Portugal. Pero es que justamente ahí hay una acotación importante, es decir, ¿por qué le da justamente a Fernando y a Isabel, nombrados además reyes católicos, Alejandro les da la posesión de lo que no es suyo?
Y ahí hay un asunto político, es un asunto económico, arbitrario. pero hay un asunto político y económico de por medio, que es el apoyo que estos le dan al Estado, a Roma, a la Iglesia, en apoyo contra, por ejemplo, los franceses, contra los mismos italianos que están en guerra con Roma, que están en guerra con la Iglesia. Entonces hay una razón política de por medio. Y por supuesto aquí viene una razón económica, porque esta está acompañada de una razón económica. Claro, ¿qué es lo importante aquí? Dejar claro que el acto, las expediciones de conquista, fueron totalmente arbitrarias. Sí. Y no existe ninguna, ni la más mínima facultad que diga que el acto fue legítimo. Es decir, fue una acción de facto, utilizando la fuerza brutal y la violencia y la manipulación y la desinformación y expoliando y destruyendo los pueblos, frenando su historia, extinguiendo sus pueblos, de tal forma que ese argumento que prevaleció durante los primeros siglos, el primer siglo de esa conquista, donde buscaste un asidero legal y montaste una serie de normativas a partir de un supuesto asidero legal, es inexistente, es ilícito, no existe, es arbitrario, porque toda la normativa de la conquista se sustenta en esa donación de 1493, donde la bula papal dice: yo te dono todos los territorios descubiertos y por descubrir en este pedazo del mundo. No podés donar lo que no es tuyo. Y aquí hay este fraile que pone en evidencia eso en las caras mismas del Imperio Español. Dice: el emperador, y se refiere a Carlos I, aunque fuese amo del mundo, dice, no podría por eso ocupar las provincias de los bárbaros e instruir nuevos señores, deponer a los antiguos e imponer tributos. De todo lo dicho se deduce que por este título no pueden los españoles ocupar esas provincias. Insiste, los cristianos no tienen ninguna causa justa para declarar la guerra a esos pueblos, tanto si se fundan en lo que el Papa donó como señor absoluto, que no lo es, de aquellas provincias, como si quisieran basarse en que los bárbaros han reconocido el dominio del Papa, que no es señor absoluto del mundo ni de aquellas provincias. Dice, así es que tenés que los pies que sustentan o que pretenden justificar la acción española de fines del siglo XV y principios del XVI es absurda, inexistente y nula. Nula, y después, nula de toda nulidad. Ahora, porque ahí es el punto de partida, esa es la primera norma, y ellos la consideran como una norma y la asumen como norma. ¿Por qué soy dueño? Porque me lo donó el Papa. Y por lo tanto, como me donó el Papa, ahora yo comienzo a tomar posesión de todo ese territorio descubierto y por descubrir. Ese es mi sustento y esa es mi partida de nacimiento como invasor de estas tierras. Pero después de esa norma surge una segunda norma. Si querés, hagamos la pausa y hablemos acerca de esta, porque esta, la bula papal es la donación, ahora viene la ejecución de esa donación, que esta y otras normas que posteriormente se emiten en España a partir de esa propiedad supuesta que tienen los reyes. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. A la bula del Papa Alejandro VI de 1493 le siguen una serie de normativas, de leyes que van a regular, entre comillas, ese derecho adquirido por la donación del Papa. Por mandato divino, diría.
Sí. Porque Alejandro VI se reviste de que él es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, y con la facultad que le da a Dios, ¿verdad? Él dice a los reyes que ellos son dueños de esas tierras descubiertas y por descubrir, y las riquezas y todo lo que eso implica, ¿verdad? Incluso aquí quiero recordar una frase de Eduardo Galeano, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, que dice: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Y entonces yo caigo ahora a un segundo instrumento jurídico. Sí. Que los españoles, el rey, en este caso ya es Carlos I, formula e impone desde 1513. Y este es un lapidario requerimiento, así se llama, requerimiento, donde lo redacta un jurista español, Juan López de Palacios, por orden del rey Fernando, el rey Fernando todavía, y con la pretensión de legalizar las campañas expedicionarias. Es decir, en esta fecha ya concluyeron los viajes de Colón, ¿verdad? Conocido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Ya están en posesión de la isla española, Santo Domingo, esa zona de ahí, fundamentalmente en el Caribe. Y entonces ahora inicia el proceso de aprovechar todos esos recursos que están ahí. Entonces el problema es cómo justifico yo todo lo que viene después como poseedor legítimo de eso. Y entonces viene el cuestionamiento de que, si yo llego y le quito todo sin decirle antes, estaría cometiendo un pecado, digamos así, o una violación. Una injusticia. Y entonces dice, hagamos algo, algo que parezca ser una cosa legítima, y le vamos a llamar a ese algo el requerimiento, básicamente. Y entonces es un escrito breve de una página que los conquistadores, los expedicionarios, los invasores de América debían leer a los pueblos. Imagínate vos, primero, la dificultad del idioma. Es decir, estás leyendo un texto en español y ellos hablan un idioma distinto. O sea, el nivel de comprensión, porque no solamente el texto, sino los códigos mentales con que interpretan un texto. Y ese conquistador lee el texto que elaboró España, según la facultad del rey Fernando, y dice básicamente lo siguiente, dice: de parte del rey don Fernando y de su hija doña Juana, reina de Castilla y de León. Oí bien cómo comienza: domadores de pueblos bárbaros, nosotros, los siervos, etcétera, etcétera, dice, de todas esas gentes, Dios nuestro Señor dio cargo a uno que fue llamado San Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese Señor y superior, a quienes todos debían obediencia, y fue cabeza del linaje humano donde quiera, etcétera, etcétera. Ahí justifica en este San Pedro al sucesor que les ha donado. Dice, y uno de esos pontífices, Alejandro VI, pasados en este lugar, en aquella dignidad y silla que le ha dicho, como Señor del mundo, hizo donación de esas islas y tierras firmes del mar océano, a dicho rey y reina, y a sus sucesores de estos reinos, y con todo lo que hay allí, según se contienen en ciertas escrituras que ellos pasaron. Es decir, dado que el Papa me ha dado a mí, entonces yo me dirijo a todos los pueblos. Y dice más adelante, así que sus majestades, reyes y señores de estas islas y tierras firmes, por voluntad de dicha donación,
deben someterse a ese rey y a esa reina. Y dice, si así lo hicierais, haréis bien, y aquellos que sois tenidos y obligados, y sus altezas, os recibimos con amor y caridad, y los dejaremos vuestras mujeres e hijos y haciendas libres y sin servidumbre, etcétera, etcétera. Y dice, y si no lo hiciereis, o en ello maliciosamente pusiereis dilación, os certifico que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos y los sujetaremos al yugo y obediencia de la iglesia y de sus majestades, etcétera, etcétera. Es decir, el requerimiento es una demanda que el rey, cuando llegue el conquistador al pueblo, a la comunidad, lo que sea, le dice, mire, voy a leer, esto manda el rey, así es que sométanse ustedes al rey, a los reyes de España y a su santidad el Papa, confiésense como cristianos, bautícense, etcétera, y no les va a pasar nada. Ahora, si usted se resiste, aquí dice el mismo rey, que te voy a someter a la fuerza. Este requerimiento se sustenta nuevamente, que es un instrumento jurídico de la conquista, para justificar las expediciones de conquista, se sustenta en la misma donación del Papa. Pero después viene otro. Resulta que ocurrió un fenómeno interesante, un suceso interesante que es digno de reconocimiento también. El 21 de diciembre de 1511, los españoles están asentados en Santo Domingo, en la isla española. Un fraile con una visión humana, en el sermón del domingo cuarto de Adviento, previo a Semana Santa, a la Natividad. 1511, estamos hablando 19 años más tarde del primer viaje de Colón. Sí. El misionero Antonio de Montesinos, español de la Orden de los Predicadores, dirigiéndose a los españoles dijo, con una contundencia sin precedente, ante los colonos peninsulares ahí presentes, la comunidad religiosa y numerosos indios taínos traídos para asistir al servicio, dijo, soy una voz que clama en el desierto. Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis contra estas inocentes gentes. ¿Con qué derecho o con qué delirante concepto de justicia los vasallos indígenas son mantenidos en tan cruel y horrible servidumbre? ¿A qué autoridad podrían apelar para justificar tan detestables guerras contra esta gente tan mansa y pacífica? Entre los asistentes en ese famoso sermón del 21 de diciembre de 1511 estaba Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, y en ese tiempo virrey de la isla, de las zonas estas conquistadas por los españoles. Lógicamente se molestaron los españoles y pidieron la expulsión del fraile. Pero el incidente provoca una preocupación desde la corona española. Es decir, evidentemente hay abusos excesivos. Y entonces, con una actitud magnánime, y ahí viene el error grave, con una magnanimidad y generosidad, el rey en 1512 emite lo que llamaron las leyes de Burgos. Esas leyes de Burgos es parte de la doctrina jurídica de la conquista. Pero nuevamente se montan en la donación famosa de Alejandro VI. O sea, que sus pies son de barro, son totalmente inconsistentes. Pero esas leyes que cuando vos las estudias en la primaria o en la secundaria que te las mencionan, plantean de que dice que traten bien a los indios, que son personas, hay que tratarlas con humanidad, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, mira qué bonita que están redactadas, qué bueno, pero no, váyanse a la esencia del asunto. Es decir, yo te quito tus propiedades, te meto en lo que llaman ellos la encomienda, creó territorio al mando de un señor español y entonces vos vas a trabajar la tierra, yo te voy a pagar dignamente un salario, te voy a adoctrinar en una fe cristiana, te voy a enseñar las buenas costumbres desde mi mentalidad de Castilla, ¿verdad?
Y yo digo, qué bueno, cuando vos la lees y cuando nos enseñan en el colegio estos instrumentos jurídicos, es decir, como incluso algunos dicen como el primer pronunciamiento sobre los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Están montados en un acto de sometimiento, están montados en un acto de superioridad, es decir, de esa autoridad predestinada que se considera por encima de todo y es capaz de imponerte a vos con generosidad condiciones dignas, supuestamente, respetando derechos humanos. Entonces, las leyes de Burgos son, por lo tanto, absurdas en esencia, porque ponen en evidencia ese sentido de superioridad desde la monarquía española, desde los europeos, imponiendo normas. Porque aquí la primera gran violación a los derechos humanos es que te expropiaron de tu propiedad, de tu tierra, te rompieron tu estilo de vida de manera dramática, te anularon tus conocimientos, tu información, tus creencias y tus costumbres y te impusieron de manera forzada a otras. Te impusieron un acto de donación de alguien que dice que ahora es dueño de estas tierras, que le dona a los reyes y por lo tanto ya no son dueños de nada. El dueño ahora es un señor lejano, como dice evidentemente, pues diferentes autores como Eduardo Galeano. Sí. Y entonces, hay una frase que me gusta mucho que la dice Víctor Hugo, el escritor francés, en Momotombo, la leyenda de los siglos, que se refiere al Momotombo nuestro, 1859, y dice la frase: y al conocer de cerca al Dios del extranjero, he dicho convencido, al viejo Dios prefiero. Y hay otro elemento que no podemos obviar en este contexto tan complejo de la historia del fines del siglo XV e inicios del XVI, y es que el famoso cacique Atuey, en ese contexto de 1511, que es el discurso, la homilía que dice Montesino en la iglesia de Santo Domingo, con los indígenas de la época que eran fundamentalmente en ese tiempo los taínos, uno de los líderes de ese pueblo taíno del Caribe, el cacique Atuey, que es considerado el primer rebelde de América, huye de la isla española y se aloja en Cuba y enfrenta a los españoles. Lo capturan y ante la propuesta de bautizarlo para salvar su vida y su alma, para salvar su alma principalmente, dicen, el líder taíno dijo que si aceptara el bautismo supondría pasar la eternidad en compañía de los españoles, que el infierno era preferible a ese destino. Y eso fue el 2 de febrero de 1511. En diciembre de ese mismo año, Montesino dice su famosa homilía, y al año siguiente se promulgan las famosas, 2 años siguientes, casi un año, las famosas leyes de Burgos, que fueron la justificación jurídica que prevaleció hasta casi 50 años después de iniciada la conquista. De tal forma que desde 1492, prácticamente 93, hasta 1550, esos años terribles de conquista, de descubrimiento y conquista, estaban sustentados en un elemento jurídico inexistente, ilícito, arbitrario, totalmente. Ok, pero nos la hemos creído, Francisco Javier. Que a mí me parece que ese es aquí el kit del asunto, que nosotros, no solamente los españoles, sino nosotros también nos las creímos en algún momento, ¿verdad? Hasta que empezamos a despejar y a ver este tipo de argumentos en esto, es decir, ¿por qué Alejandro VI está donando algo que no es de él? Porque antes no te preguntabas eso. Ah, claro, es que Alejandro VI donó el continente americano a los reyes. Entonces todo es cierto y todo tiene razón. Pero entonces no había la pregunta, ¿y por qué donó algo que no es de él? Hasta ahora que estamos... Fíjate que hay una cosa importante, somos lo que creemos. Por eso, entonces, de eso quiero que hablemos rapidito. De eso quiero que hablemos rapidito después de una pausa en esta edición Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Siglo XVIII, finales del siglo XVIII, prácticamente todo el siglo XIX y todavía parte del siglo XX,
se producen declaraciones de independencia de los países del continente americano, incluyendo las Antillas, ¿no? Todo el Caribe. Sin embargo, 2022, seguimos siendo colonia, por lo menos culturalmente, educativamente, seguimos siendo adoctrinados y creemos, o nos quieren hacer creer en algunos casos, que todo lo que ocurrió en el siglo XV, XVI, tenía justificación y era correcto. Mira, tenemos que repensar la historia, sin lugar a dudas. Hay que leerla y releerla, pero con otros ojos. Porque estos libros que yo mencioné son conocidos, pues están en los registros, pero cuando vos vas a ver los manuales con que se estudia en primaria o secundaria, normalmente ves énfasis que no corresponden a eso. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad colonial, que es lo más difícil de cambiar, porque en términos jurídicos podríamos tener independencia. Tenemos que descolonizar nuestra educación. Tenemos que descolonizar nuestra educación, nuestros mensajes públicos, etcétera. Crear nuestra propia identidad. Pero la historia hay que replantearla. Por ejemplo, cuando vos estudiaste, cuando yo estudié, decían, bueno, edad antigua, edad media, etcétera, pero todos los referentes son europeos. Yo digo, la dinámica histórica de China es totalmente distinta y la dinámica histórica de África o de América es totalmente distinta. De Asia Nosotros en general, no tuvimos sí. imperio romano, por ejemplo, en la época que ocurrió. Eso tuvo una influencia en Europa, evidentemente. Cierto que a nosotros, bueno, como Europa es una importante región que tiene una influencia global, pues es importante conocerla, pero yo digo, ¿cuál es la dinámica nuestra? ¿Cuál es la estructura histórica con la que deberíamos clasificar nuestro tiempo? La historia no comenzó a fines del siglo XV con la llegada de los españoles. La historia fue dramáticamente truncada en ese escenario histórico, pero tiene un antecedente que hay que rescatar. Hay, digamos, conocimientos, hay cosmovisiones, hay caminos recorridos, maneras de ser antes que son válidas, que fueron lamentablemente anuladas o pretendieron anularla durante 3 siglos de colonialismo. Cambiar la mentalidad, tener una nueva manera de pensar, de sentir, porque en realidad somos lo que creemos, lo que sabemos y cómo lo sabemos, de tal forma que tenemos que limpiar la mesa y volver a plantearnos las cosas. Tenemos que reconocer como legítima nuestra identidad y sentirnos orgullosos de esa identidad propia, histórica, de nuestros rasgos, etc. Sin lugar a dudas, nosotros estamos hablando español hoy y seguramente somos cristianos, la mayoría, o católicos, la mayoría de los que nos escuchan, y además somos mestizos en nuestra piel, en nuestra biología, está esa mezcla, porque hubo una llegada de europeos en el siglo, fines del XIV, fines del XV, XVI, y nuestros antepasados indígenas se mezclaron y vinieron esclavos desarraigados de su origen africano y fueron traídos y nos mezclamos con la población negra, indígena, española y seguramente judíos quizás y árabes que estaban en la península ibérica en aquel entonces, y nuestra sangre se fue mezclando en esas realidades, de tal forma que biológicamente hoy y culturalmente hoy somos una mezcla diversa, pero no podemos obviar que en estos territorios hubo una población originaria y esa población originaria fue dramáticamente despojada de su historia, de su propiedad, de su cultura, de su estructura social y política, de su proceso de evolución por una invasión externa que pretendió justificarse con asideros jurídicos inexistentes, inválidos, ilícitos. Para justificar su violencia, además. De tal forma que esa invasión, esa intervención externa, extranjera, fue en realidad consecuencia de un acto de fuerza, de poder, de violencia, de agresión, de manipulación a estos pueblos como estaban antes en aquella época y que tenían derecho a construir su destino y su futuro en ese sentido. Esa es la historia, tenemos que replantearnos en diferentes elementos. Hay muchas cosas que hemos estudiado y creemos y que son falsas. Sí, Grecia y Roma no son el origen de América, nada tienen que ver con el origen de América. Nosotros tenemos nuestra historia, tenemos nuestra cultura, nuestra ciencia, que hasta 1492
seguían una ruta que, como bien decís, fue truncada, eliminada, desaparecida. Por ejemplo, Chichén Itzá, todas las estelas que cuentan la historia de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, por ejemplo, en México, las desaparecieron, las eliminaron. Es decir, nadie sabe con certeza total y absoluta qué cosa era Chichén Itzá el día de hoy. Es decir, esa es una ciudad que se encontró ahí, pero ¿qué cosa era? Exactamente nadie. No hay seguridad absoluta por cuanto la documentación que hablaba de ella fue eliminada, fue borrada. Es decir, el estilo de los faraones y sus enemigos, ¿no? Se eliminaban todas las historias referidas a ellos. Entonces, eso tenemos que redescubrirlo para sentir orgullo de lo que somos. Orgullo de la sangre que tenemos. Porque al final de cuentas, como vos decís, sí tenemos sangre originaria de América, sí, pero también tenemos sangre de la península ibérica. Y esa sangre de la península ibérica está ya combinada con sangre del oriente, ¿ah? Con sangre del sur de Europa también, ¿ah? Porque esa también nos la trajeron acá y entonces nos combinamos y nos hicimos una mezcla. Pero de esa mezcla debemos de estar orgullosos, pero tenemos que estar orgullosos de quienes fuimos antes de 1492. Y tenemos que, para estar orgullosos, tenemos que conocerla. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Qué es lo fundamental? Descolonizar nuestra educación. Tal vez esa es una cosa complicada. Descolonizar y decolonizar. Y decolonizar. Que no es solamente un asunto jurídico y político, sino que también ideológico y psicológico y social, ¿verdad? Es decir, cambiar la mentalidad, modificar la manera de ver los escenarios, etcétera. La superioridad extranjera o el eurocentrismo o la superioridad occidental, ese pensamiento que nos imponen, es decir, tener la posibilidad de tener una manera de pensar distinta y propia, auténtica. Eso es. Sí, porque yo creo, ya para ir cerrando, que mientras no tengamos orgullo de quienes somos, vamos a seguir siendo esclavos, por decirlo de alguna manera, del pensamiento de otros que están fuera, que son los que van a tener siempre la razón, como hubo razón, o creímos que había razón para la colonia. Por lo menos eso fue lo que nos adoctrinaron en la escuela, que era justificado la colonia como tal. Mientras nosotros no tengamos ese conocimiento, no vamos a ser orgullosos de nosotros y por lo tanto no vamos a desarrollarnos ni como país, comunidad, país, región, continente, porque vamos a servir a otros intereses que no son los nuestros. Sí. Sí. Muchas gracias, Francisco Javier. Muchas gracias, pues. Sí. Creo que tenemos que liberarnos del pasado para poder construir un futuro próximo propio, auténtico. De orgullo, eso, propio, es que tenemos que apropiarnos. Muchísimas gracias a nuestras amigas, amigos también televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.